Mi familia organizó una fiesta sorpresa para celebrar al bebé de mi hermano, pero nunca me avisaron a mí ni a mi hija. Cuando fuimos a dejar un regalo, mi madre dijo: «Ustedes no pertenecen aquí». Mi hija sonrió, tomó su mano y dijo: «Lo sabemos. Por eso el abogado de papá vino con nosotros». La sala se congeló al instante. Los rostros de todos los presentes se tornaron pálidos, mientras el champán de la copa de mi padre se derramaba lentamente sobre la alfombra persa que tanto adoraba mi madre. El silencio era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Me llamo Ana, tengo 34 años, y ese día había decidido ser amable a pesar de la traición constante de mi familia tóxica. Mi hija Lucía, de 15 años, y yo habíamos comprado un hermoso conjunto de ropa para el recién nacido de mi hermano Diego. Al llegar a la casa de mis padres, nos sorprendió ver tantos autos estacionados afuera. Nunca imaginé encontrarme con una elaborada celebración a la que deliberadamente no fuimos invitadas. ¿De qué está hablando esta niña?, preguntó mi padre Roberto con voz temblorosa, mientras los invitados murmuraban entre ellos. La tensión era palpable. Mi cuñada Sofía, siempre impecable con su cabello perfectamente peinado y sus joyas costosas, se aferró al brazo de Diego como si necesitara protección. El favoritismo hacia mi hermano siempre había sido evidente, pero nunca tan doloroso como en ese momento. «Venimos a dejar un regalo para el bebé», dije con una calma que no sentía, colocando el pequeño paquete sobre la mesa. No sabíamos que habría una celebración a la que no fuimos invitadas. La herencia de mi abuela había sido siempre un tema delicado. Siendo la mayor de los nietos y la única que realmente la cuidó durante sus últimos años, todos esperaban que me dejara al menos una parte de su casa en el centro de la ciudad. Sin embargo, cuando falleció 3 años atrás, todo quedó en manos de mis padres, quienes prometieron repartirlo justamente. Esa promesa nunca se cumplió. En cambio, vi cómo Diego recibía ayuda para comprar su lujosa casa, mientras yo trabajaba turnos dobles como enfermera para mantener a mi hija después de mi divorcio. «Será mejor que se vayan», dijo mi madre Carmen, recuperando su compostura habitual. «Este es un momento feliz para Diego y su familia. No lo arruinen con sus asuntos». La forma en que dijo familia y asuntos dejaba claro que ni mi hija ni yo éramos consideradas parte de ese círculo privilegiado. Lucía apretó mi mano con fuerza, y noté que sus ojos, tan parecidos a los míos, brillaban con determinación, no con lágrimas. «En realidad, mamá», respondí, «tenemos todo el derecho de estar aquí. Después de todo, somos familia, ¿no es así?». Las palabras salieron con más amargura de la que pretendía. Mi padre dio un paso adelante, siempre listo para defender a mi madre y a Diego. «Ana, por favor, no hagas una escena. Piensa en el bebé». Era increíble cómo siempre encontraban la manera de hacerme sentir como la villana, como si mi mera presencia fuera una amenaza para su perfecta imagen familiar. Fue entonces cuando Lucía, mi valiente hija, dio un paso adelante. «¿Saben qué? Mi mamá trabaja en el hospital salvando vidas mientras ustedes están aquí celebrando sin siquiera tener la decencia de invitarnos. Quizás deberían pensar en qué tipo de ejemplo están dando a su nuevo nieto». Su voz era clara y firme, sin un atisbo de miedo. En ese momento, sentí un orgullo tan intenso que casi olvidé la humillación que estábamos viviendo. Los invitados comenzaron a moverse incómodamente. Algunos evitaban mirarnos, otros observaban con curiosidad mal disimulada. La perfecta celebración familiar se había convertido en un drama que nadie esperaba presenciar. Mi hermano Diego, siempre el favorito, el hijo dorado, por fin habló. «Ana, no es el momento ni el lugar. Podemos hablar después». Su tono conciliador solo aumentó mi frustración. «¿Después cuándo, Diego?», pregunté. «Cuando necesites algo de mí, cuando la tía Ana sea útil para cuidar al bebé, o cuando necesites una transfusión de sangre como la última vez». El silencio que siguió fue ensordecedor. Todos en la sala sabían a qué me refería. Hace 2 años, Diego había necesitado una transfusión urgente, y yo, sin dudarlo, había sido su donante. Parece que ese sacrificio, como tantos otros, había sido convenientemente olvidado. Mi madre palideció. La mención de la transfusión de sangre, que la familia había decidido tácitamente no volver a mencionar, era como arrojar gasolina al fuego de esta traición familiar. «Suficiente», declaró con voz helada. «Si no pueden comportarse, les pido que se retiren inmediatamente». En ese momento sentí una mano en mi hombro. Era Javier, mi tío materno, el único que siempre me había tratado con cariño genuino. «Carmen»,
dijo con voz firme. Creo que todos merecemos estar en la celebración del nacimiento de un nuevo miembro de la familia. Ana es tu hija y Lucía tu nieta. ¿Realmente quieres que se vayan? La intervención de Javier creó un silencio incómodo. Mi madre lo miró con desdén, como si su intromisión fuera imperdonable. Esto no te concierne, Javier, respondió con frialdad. Es un asunto familiar. Exactamente, Carmen. Familiar. Y Ana es parte de esta familia aunque te empeñes en negarlo, insistió mi tío. La tensión entre los hermanos era palpable, y pude ver cómo algunos invitados comenzaban a sentirse profundamente incómodos con la situación. Diego, siempre intentando mantener las apariencias, se acercó con su bebé en brazos. Ana, dijo con un tono artificialmente conciliador, por supuesto que eres bienvenida. Ha sido un malentendido. ¿Verdad, mamá? Mi madre forzó una sonrisa que no llegó a sus ojos. El favoritismo hacia Diego siempre había sido su especialidad, y ahora él intentaba usar ese poder a su favor para calmar las aguas. Por supuesto, respondió ella. Solo estaba, sorprendida por su llegada inesperada. Pero Lucía, mi hija, no estaba dispuesta a aceptar esa falsa paz. ¿Sorprendida, abuela? ¿O decepcionada de que hayamos descubierto esta celebración a la que deliberadamente no nos invitaron? La franqueza de Lucía provocó un nuevo silencio. Mi padre, intentando tomar el control de la situación, dio un paso adelante. Mira, Ana, nadie quiso excluirlas. Simplemente pensamos que estarías ocupada con tu trabajo en el hospital. Sabes cómo son tus turnos. Era una mentira tan obvia que casi me hizo reír. Papá, tengo el mismo número de teléfono desde hace 10 años. Un mensaje habría bastado. No intentes justificar lo injustificable. La tensión aumentaba. Sofía, mi cuñada, se acercó a Diego y tomó al bebé de sus brazos, como si quisiera protegerlo de la negatividad del ambiente. La herencia de mi abuela y todo lo que simbolizaba pesaba en el aire como una presencia invisible. ¿Por qué mencionaste a un abogado?, preguntó finalmente mi padre, dirigiéndose a Lucía. ¿Qué tiene que ver un abogado con esta visita? Mi hija me miró, buscando mi aprobación. Asentí levemente. Era hora de que supieran la verdad. Mi padrastro Martín es abogado, explicó Lucía con calma, y nos ha estado ayudando a revisar ciertos documentos relacionados con la herencia de mi bisabuela. Los ojos de mi madre se abrieron con alarma. ¿Qué documentos? Todo está en orden. Tu abuela dejó todo muy claro en su testamento. Eso creíamos todos, respondí, hasta que encontré las cartas que la abuela me escribió durante sus últimos meses. Cartas que, curiosamente, nunca llegaron a mis manos hasta hace 3 semanas. El rostro de mi padre perdió todo color. Él sabía exactamente de qué hablaba. La venganza que tanto tiempo había evitado buscar ahora parecía inevitable. ¿Qué cartas?, preguntó Diego, genuinamente confundido. Al menos él parecía no estar al tanto de todo. Cartas donde la abuela explicaba sus verdaderos deseos para la distribución de su herencia. Expliqué. Cartas que alguien interceptó para que yo nunca las recibiera. Mi madre dio un paso atrás, como si mis palabras la hubieran golpeado físicamente. Eso es ridículo. Tu abuela estaba confundida en sus últimos días. Cualquier cosa que haya escrito. Estaba perfectamente lúcida, la interrumpí. Y lo sabes bien, mamá, tan lúcida que incluso previó que intentarías evitar que sus deseos se cumplieran. Por eso envió copias de esas cartas a su abogado, copias que estuvieron guardadas hasta que él se jubilara y su sucesor las encontrara hace un mes. Un murmullo recorrió la sala. Los invitados, testigos involuntarios de este drama familiar, observaban la escena con una mezcla de incomodidad y fascinación. La fiesta para celebrar al nuevo bebé se había convertido en algo completamente distinto. ¿Por qué no hablamos de esto en privado?, sugirió mi padre, claramente perturbado por la dirección que estaba tomando la conversación. ¿Ahora sí quieres incluirme en las conversaciones familiares, papá?, respondí. Ahora que hay testigos de cómo me han tratado durante años, mi tío Javier puso una mano en mi hombro, como ofreciéndome apoyo silencioso. Creo que todos deberíamos calmarnos, dijo. Hay un bebé presente, y esta es supuestamente una celebración. Diego, siempre pragmático cuando se trataba de proteger sus intereses, se acercó a mí. Ana, si hay algún problema con la herencia de la abuela, podemos resolverlo en familia. No necesitamos abogados ni amenazas. No son amenazas, Diego, respondí. Son hechos. La abuela me dejó la mitad de su casa en el centro, la misma casa que ahora ustedes han hipotecado para financiar tu nueva empresa, sin mi conocimiento ni consentimiento. El rostro de Diego se transformó. Por primera vez, vi miedo en sus ojos. La casa de la abuela, valorada en más de $500,000,
Había sido siempre la joya de la corona familiar. Y ahora, la verdad sobre cómo habían dispuesto de ella estaba saliendo a la luz. Eso no puede ser cierto, balbuceó Sofía, aferrándose al bebé como si fuera un escudo. Diego me dijo que la casa era completamente suya por herencia. Mi madre intervino rápidamente. Ana está confundida. La casa pertenece a la familia, y como padres, decidimos cómo administrarla para el bien de todos. Claro, respondí con ironía. Para el bien de todos, excepto el mío y el de mi hija. ¿Cuánto dinero has recibido tú, Diego, de esa herencia que supuestamente era para el bien de todos? El silencio de mi hermano fue toda la respuesta que necesitaba. La traición familiar era completa y evidente para todos los presentes. Uno de los invitados, el señor Ramírez, amigo cercano de mi padre y notario de profesión, carraspeó incómodo. Creo que debería retirarme, dijo recogiendo su abrigo. Otros invitados comenzaron a seguir su ejemplo, murmurando excusas mientras se dirigían hacia la puerta. La perfecta celebración familiar se desmoronaba ante nuestros ojos. «Esperen», exclamó mi madre, desesperada por mantener las apariencias. «No hay necesidad de irse. Esto es solo un pequeño malentendido familiar que resolveremos en privado». Pero era demasiado tarde. La semilla de la duda ya estaba plantada, y nadie quería ser testigo de un conflicto tan personal sobre herencia y traición familiar. Cuando el último invitado se marchó, quedamos solo nosotros. Mis padres, Diego y Sofía con el bebé, mi tío Javier, Lucía y yo. El silencio era pesado, cargado de recriminaciones no expresadas y verdades a punto de estallar. «¿Cómo pudiste?», pregunté finalmente a mi madre, sintiendo cómo las lágrimas amenazaban con brotar. No por tristeza, sino por rabia contenida durante demasiado tiempo. «¿Cómo pudiste interceptar las cartas de la abuela? Ella confiaba en ti». Mi madre se sentó. Repentinamente parecía haber envejecido 10 años. «Lo hice por el bien de la familia», respondió con voz débil. «Diego necesitaba ese dinero para su empresa. Tú siempre has sido tan independiente, tan capaz de arreglártelas sola. ¿Y eso justifica robarme lo que me pertenecía por derecho?», exclamé. «¿Sabes cuántas noches he trabajado doble turno en el hospital para poder pagar la universidad de Lucía? ¿Tienes idea de lo que es vivir mes a mes mientras veía a Diego y Sofía presumir de sus vacaciones en Europa?» Mi padre intervino. Su voz ya no sonaba autoritaria sino defensiva. «Ana, siempre has tenido un trabajo estable. Diego estaba empezando su empresa. Necesitaba ese impulso inicial. ¿Y yo no merecía el mismo apoyo?», repliqué. «Cuando me divorcié y quedé sola con una niña de 5 años, ¿dónde estaba ese impulso inicial? La abuela fue la única que me ayudó entonces, y ahora me entero de que incluso después de su muerte intentaron privarme de su ayuda». Diego, quizás sintiendo por primera vez el peso de la injusticia, dejó al bebé en brazos de Sofía y se acercó a mí. «Ana, yo no sabía lo de las cartas. Te lo juro, papá y mamá me dijeron que la abuela había dejado todo a su nombre para que ellos lo administraran». «¿Y no te pareció extraño?», preguntó Lucía, interviniendo con una madurez sorprendente. «¿No te pareció raro que la bisabuela que tanto quería a mi madre no le dejara nada directamente a ella?». Diego bajó la mirada, incapaz de responder. La verdad era que nunca se había cuestionado la situación porque le beneficiaba. Mi tío Javier, que había permanecido en silencio observando todo, finalmente habló. «Carmen, Roberto, lo que han hecho no solo es moralmente reprochable, sino probablemente ilegal. Si Ana tiene esas cartas y el testimonio del abogado de mamá, podría llevarlo a los tribunales». Mi madre palideció aún más. «No harías eso», exclamó mirándome. «No le harías eso a tu propia familia». La ironía de sus palabras me golpeó con fuerza. «¿Mi familia?», respondí con amargura. «¿La misma que organizó una celebración y me excluyó deliberadamente? ¿La misma que me robó mi herencia? ¿Esa familia?». Mi padre, siempre práctico cuando se trataba de proteger sus intereses, adoptó un tono conciliador. «Vamos a calmarnos todos. Quizás hayamos cometido errores, pero podemos solucionarlo. Ana, dinos exactamente qué quieres y veremos cómo podemos arreglarlo». «Quiero lo que es mío por derecho», respondí firmemente. «La mitad de la casa de la abuela, tal como ella lo dispuso. Y quiero una disculpa. No solo por la herencia, sino por años de favoritismo y exclusión». Diego intervino rápidamente. «Pero la casa ya está hipotecada para mi empresa. No podemos simplemente dividirla ahora». «Ese es tu problema, no el mío», respondí. «Ustedes tomaron decisiones sobre una propiedad que parcialmente me pertenecía. Ahora deben asumir las consecuencias». Sofía, siempre práctica cuando se trataba de dinero,
Habló por primera vez directamente hacia mí. Ana, seamos razonables. ¿Qué tal si te ofrecemos una compensación económica? Algo que refleje el valor de tu parte, pero que nos permita mantener la casa como está ahora. La miré fijamente. ¿Ahora sí quieren negociar? Después de años ignorándome y excluyéndome. Lucía, mi maravillosa hija, tomó mi mano. Mamá, recuerda lo que dijo Martín. Esto no se trata solo de dinero, sino de justicia y respeto. Tenía razón. Martín, mi esposo actual y abogado respetado, me había aconsejado mantener la calma y pensar estratégicamente. Esto no era solo sobre la herencia material, sino sobre años de desequilibrio emocional en nuestra familia. Quiero tiempo para pensarlo, dije finalmente. Y quiero todos los documentos relacionados con la hipoteca de la casa. Todo. Si vamos a negociar, será con total transparencia. Mi padre asintió, visiblemente aliviado de que no hubiera mencionado llevar el asunto a los tribunales inmediatamente. Es justo. Te daremos todo. Y quiero que lo hagan ahora, añadí. No mañana, no la próxima semana. Ahora. Mi madre comenzó a protestar, pero mi padre la detuvo con un gesto. Está bien, Ana. Los documentos están en mi despacho. Ven conmigo. Mientras seguía a mi padre hacia su despacho, sentí una mezcla de emociones contradictorias. Por un lado, la satisfacción de finalmente enfrentarme a años de injusticia. Por otro, una profunda tristeza por el hecho de que hubiera sido necesario llegar a este punto. En el despacho, mi padre abrió su caja fuerte y sacó una carpeta gruesa. Aquí está todo, dijo, entregándomela. La hipoteca, los préstamos, todo. Mientras hojeaba los documentos, un detalle captó mi atención. ¿Qué es esto?, pregunté, señalando un documento con el logotipo del hospital donde trabajaba. Mi padre pareció momentáneamente confundido, luego resignado. Diego necesitaba un préstamo adicional. Tu jefe, el doctor Morales, es amigo mío. Él facilitó las cosas. La revelación me golpeó como un puñetazo. Mi propio jefe, el hombre que constantemente me negaba ascensos y mejoras salariales alegando restricciones presupuestarias, había ayudado a mi familia a conseguir financiación usando su influencia. ¿El doctor Morales sabe que soy tu hija?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Por supuesto, respondió mi padre. Siempre he sido muy claro sobre eso. De hecho, fue él quien sugirió que podrías ayudar a Diego con la transfusión aquella vez. Cada nueva revelación era como descubrir una capa más profunda de traición. No solo mi familia me había excluido y robado, sino que incluso mi vida profesional había estado influenciada por sus manipulaciones. Regresamos al salón, donde los demás esperaban en un silencio tenso. Lucía conversaba en voz baja con mi tío Javier, mientras Diego y Sofía discutían algo en un rincón, con el bebé dormido en brazos de ella. Encontré algo interesante, anuncié, sosteniendo el documento del hospital. Parece que mi jefe ha estado ayudando a la familia mientras me mantenía estancada profesionalmente. Mi tío Javier maldijo por lo bajo. Roberto, ¿hasta dónde han llegado con esto? ¿También manipularon la carrera profesional de Ana? No fue así, se defendió mi padre. Simplemente aprovechamos una conexión. Todos lo hacen. Mientras yo trabajaba turnos dobles, sacrificaba tiempo con mi hija y me esforzaba por un ascenso que nunca llegaba porque mi propio jefe estaba confabulado con ustedes, dije, sintiendo cómo la rabia crecía dentro de mí. Esto va más allá de la herencia. Han estado saboteando sistemáticamente cada aspecto de mi vida. Mi madre, siempre preocupada por las apariencias, intentó desviar la conversación. Ana, estás exagerando. Nadie ha saboteado nada. Solo hemos ayudado a Diego cuando lo necesitaba. ¿Y qué hay de cuando yo lo necesitaba?, repliqué. ¿Dónde estaba toda esta red de contactos y favores cuando me divorcié? Cuando Lucía necesitaba tratamiento de ortodoncia y tuve que hacer horas extras durante meses para pagarlo, el silencio que siguió fue toda la respuesta que necesitaba. Nunca habían considerado ayudarme de la misma manera que ayudaban a Diego. Creo que he visto suficiente, dije finalmente, guardando los documentos en mi bolso. Martín revisará todo esto y nos pondremos en contacto con ustedes a través de los canales apropiados. ¿Qué significa eso exactamente?, preguntó Diego visiblemente nervioso. Significa que esto ya no es solo una disputa familiar, respondí. Es un asunto legal, y voy a recuperar cada centavo que me corresponde, más los intereses de todos estos años. La semana siguiente fue un torbellino de actividad. Martín, mi esposo, revisó minuciosamente cada documento que había obtenido de la casa de mis padres. Como abogado especializado en derecho de sucesiones, su experiencia fue invaluable para desentrañar la compleja red de engaños que mi familia había tejido.
Esto es peor de lo que imaginábamos, Ana, me dijo una noche mientras estábamos en nuestro pequeño estudio. Lucía ya se había ido a dormir, agotada por la tensión de los últimos días. No solo usaron la casa de tu abuela como garantía para préstamos para la empresa de Diego, sino que también han estado desviando dividendos que te corresponderían a ti. ¿Dividendos?, pregunté confundida. ¿De qué hablas? Martín me mostró un documento que había pasado por alto inicialmente. Tu abuela no solo te dejó la mitad de la casa, Ana, también te dejó el 30% de las acciones de la empresa familiar, la importadora que fundó tu abuelo. La revelación me dejó sin aliento. La importadora, aunque pequeña, era un negocio estable y rentable que siempre había asumido, estaba completamente en manos de mis padres y, más recientemente, de Diego. ¿Cómo pudieron ocultarme algo así?, murmuré, más para mí misma que para Martín. Con documentos falsificados, respondió él, señalando algunas firmas. Mira, se supone que esta es tu firma renunciando a tus derechos sobre las acciones, pero es claramente falsa. Ni siquiera se parece a tu firma actual, y la fecha corresponde a cuando estabas en el hospital recuperándote del parto de Lucía. La profundidad de la traición familiar me golpeó con una fuerza renovada. No solo habían aprovechado mi momento más vulnerable para falsificar documentos, sino que llevaban 15 años beneficiándose de unos ingresos que parcialmente me pertenecían. ¿Qué podemos hacer?, pregunté, sintiendo una determinación creciente. Tenemos varias opciones, explicó Martín. Podemos presentar una demanda civil por fraude y falsificación de documentos. También podemos negociar un acuerdo extrajudicial, aunque, francamente, con las pruebas que tenemos, estarían locos si no aceptan. La idea de llevar a mi propia familia a los tribunales me provocaba sentimientos encontrados. Por un lado, merecían enfrentar las consecuencias de sus acciones. Por otro, el escándalo afectaría inevitablemente a todos, incluido el pequeño bebé de Diego que no tenía culpa alguna. Quiero intentar una última conversación, decidí finalmente, cara a cara, con todas las cartas sobre la mesa. Si no responden razonablemente, entonces procederemos legalmente. Martín asintió, respetando mi decisión, aunque pude ver que profesionalmente preferiría actuar de inmediato. ¿Dónde quieres que se realice esta reunión?, preguntó. En terreno neutral, respondí. No en su casa ni en la nuestra, quizás en la oficina de algún mediador. Puedo arreglarlo, dijo Martín. Tengo un colega que se especializa en mediación familiar. Su oficina sería perfecta para esto. La reunión se fijó para el viernes siguiente. Envié un mensaje formal a mis padres y a Diego, especificando la hora, el lugar y el propósito de nuestro encuentro. La respuesta llegó casi inmediatamente. Estarían allí, con su propio abogado. La noche antes de la reunión, me encontré incapaz de dormir. Recuerdos de mi infancia y juventud inundaban mi mente, momentos en los que había sentido el favoritismo hacia Diego como una herida constante, nunca completamente cerrada. La vez que gané el primer premio en el concurso de ciencias, y mis padres no asistieron, porque coincidía con un partido de fútbol de Diego. La graduación universitaria, donde apenas estuvieron presentes, apresurándose a salir para no llegar tarde a la fiesta de compromiso de un amigo de mi hermano. Pequeños cortes que, acumulados a lo largo de los años, habían creado una cicatriz profunda. Lucía, perceptiva como siempre, notó mi ansiedad durante el desayuno. Todo saldrá bien, mamá, me dijo, apretando mi mano sobre la mesa. Pase lo que pase hoy, nos tenemos la una a la otra, y a Martín. Sus palabras me reconfortaron. A pesar de todo el dolor, había logrado criar a una hija maravillosa, fuerte y empática, y había encontrado en Martín un compañero que me valoraba y apoyaba incondicionalmente. Quizás, después de todo, no me había ido tan mal en la vida. La oficina del mediador, el licenciado Vargas, era un espacio elegante pero acogedor en un edificio céntrico. Llegamos 15 minutos antes de la hora acordada. Martín, vestido con su traje más formal, portaba un maletín con todos los documentos relevantes. Yo había optado por un atuendo profesional pero sencillo, pantalón negro, blusa blanca y un blazer azul marino. Quería proyectar seguridad sin ostentación. Mis padres y Diego llegaron puntuales, acompañados por un hombre de mediana edad que se presentó como el licenciado Mendoza, abogado familiar desde hacía años. Sofía no había venido, presumiblemente quedándose con el bebé. El licenciado Vargas nos invitó a todos a sentarnos alrededor de una mesa ovalada. Explicó brevemente su papel como facilitador de la comunicación, subrayando que no tenía autoridad para imponer decisiones, pero esperaba que pudiéramos llegar a un acuerdo mutuamente satisfactorio. Antes de comenzar, dijo, me gustaría establecer algunas reglas básicas.
Cada persona tendrá oportunidad de hablar sin interrupciones. Nos dirigiremos unos a otros con respeto, independientemente de los sentimientos personales. ¿Están todos de acuerdo con esto? Todos asentimos, aunque pude notar la tensión en el rostro de mi madre y la postura defensiva de Diego. Bien, continuó Vargas. Dado que Ana ha solicitado esta reunión, creo justo que ella exponga primero su posición. Tomé un respiro profundo y comencé a hablar, manteniendo mi voz tan estable como me fue posible. Hace 2 semanas descubrí que durante los últimos 15 años he sido víctima de un fraude sistemático perpetrado por mi propia familia. Mi abuela me dejó en herencia la mitad de su casa en el centro y el 30% de las acciones de la importadora familiar. Sin embargo, nunca recibí nada de esto, porque mis padres interceptaron las cartas donde ella me explicaba sus deseos y posteriormente falsificaron documentos para apropiarse de todo. Mi padre intentó interrumpir, pero el licenciado Vargas levantó una mano, recordándole las reglas establecidas. Además, continué, he descubierto que mi propio jefe en el hospital ha estado colaborando con ustedes, obstaculizando mi progresión profesional mientras facilitaba préstamos para la empresa de Diego. La magnitud de esta traición familiar va más allá de lo económico. Han manipulado cada aspecto de mi vida para favorecer a Diego a mi costa. Cuando terminé mi exposición inicial, el silencio en la sala era casi tangible. Mi madre tenía los ojos fijos en sus manos. Mi padre mantenía una expresión impasible, y Diego parecía genuinamente incómodo. El licenciado Vargas se dirigió entonces a mis padres. ¿Les gustaría responder a estas acusaciones? Mi padre carraspeó, ajustándose la corbata antes de hablar. Reconocemos que puede haber habido irregularidades en la gestión de la herencia de mi suegra. Sin embargo, todo se hizo pensando en el bien común de la familia. Los recursos se han invertido principalmente en la empresa familiar que eventualmente beneficiaría a todos, incluida Ana. «Eventualmente», intervino Martín, con tono profesional pero firme. Han pasado 15 años, señor Gutiérrez. ¿Cuándo exactamente planeaban informar a Ana sobre sus derechos y comenzar a pagarle los dividendos correspondientes? Mi padre no tenía una respuesta clara para esto, y su abogado intervino rápidamente. Mis clientes están dispuestos a reconocer que se cometieron errores de juicio, dijo el licenciado Mendoza, y están abiertos a discutir una compensación justa para subsanar cualquier perjuicio que la señora Vega pueda haber sufrido. ¿Errores de juicio?, repetí, incapaz de contener mi indignación. Falsificar documentos, interceptar correspondencia privada y desviar fondos van mucho más allá de simples errores de juicio, licenciado. Son delitos tipificados en el Código Penal. El ambiente se tensó aún más. Diego, que había permanecido mayormente en silencio, finalmente habló. «Ana», dijo, su voz más suave de lo habitual, «sé que tienes todo el derecho a estar furiosa. Yo no estaba al tanto de todos los detalles. Sabía que la abuela había dejado la casa principalmente a nuestros padres, o eso me dijeron, pero no tenía idea de lo de las acciones o las cartas». «¿Y nunca te pareció extraño?», pregunté. «¿Nunca te preguntaste por qué la abuela, que siempre fue tan cercana a mí, no me había dejado nada significativo?» Diego tuvo la decencia de parecer avergonzado. «Supongo que no quise cuestionarlo porque me beneficiaba», admitió. «Lo siento, Ana, de verdad». Su disculpa, aunque tardía, parecía sincera. Sin embargo, el daño estaba hecho, y las palabras no podían borrar 15 años de injusticia. Martín intervino entonces, presentando metódicamente los documentos que habíamos recopilado, las cartas originales de mi abuela, la verificación del abogado que las había mantenido guardadas, las pruebas de la falsificación, los estados financieros de la empresa mostrando los dividendos que nunca recibí, y finalmente, la conexión con el doctor Morales y mi estancamiento profesional. Con estas pruebas, concluyó Martín, tenemos base más que suficiente para una demanda por fraude, falsificación de documentos, apropiación indebida y posiblemente conspiración. Sin embargo, mi cliente preferiría resolver este asunto de manera privada, por respeto a los lazos familiares y para evitar un escándalo público que afectaría a todos los involucrados. El licenciado Mendoza, visiblemente preocupado por la solidez de nuestras pruebas, se inclinó para hablar en voz baja con mis padres. Mi madre parecía al borde de las lágrimas, mientras mi padre mantenía su fachada estoica, aunque pude notar una vena palpitante en su sien, signo inequívoco de su estrés. Finalmente, después de una breve conferencia, el licenciado Mendoza se dirigió nuevamente a nosotros. Mis clientes están dispuestos a ofrecer una compensación económica por el valor actual de la mitad de la propiedad en el centro
y los dividendos no percibidos durante estos años, con un interés razonable. También están dispuestos a transferir formalmente el 30% de las acciones de la importadora a nombre de la señora Vega, efectivo de inmediato. Era una oferta sustancial, pero algo no me cuadraba. Miré a Martín, quien sutilmente negó con la cabeza, confirmando mis sospechas de que estaban ocultando algo más. ¿Y qué hay de la hipoteca sobre la casa?, preguntó Martín. Según nuestros registros, la propiedad está actualmente hipotecada como garantía para préstamos comerciales relacionados con la empresa del señor Diego Gutiérrez. ¿Cómo proponen manejar eso? Un nuevo silencio incómodo llenó la sala. Era evidente que esperaban que no hubiéramos descubierto ese detalle. La hipoteca es un asunto separado, intentó argumentar el licenciado Mendoza. La compensación ofrecida tiene en cuenta el valor neto de la propiedad. No es tan simple, rebatió Martín. Si Ana es propietaria del 50% de esa casa, cualquier hipoteca sobre la propiedad requería su consentimiento. Al no obtenerlo, se ha incurrido en otra irregularidad legal. El licenciado Vargas, que había estado tomando notas diligentemente, intervino. Podríamos ver los detalles exactos de esa hipoteca. Creo que es importante entender la magnitud real de la situación. Mi padre, visiblemente incómodo, extrajo un documento de su maletín y lo deslizó sobre la mesa. Martín lo examinó cuidadosamente, y su expresión se endureció. Este préstamo es por $800,000, dijo finalmente, prácticamente el valor total de la propiedad, y fue solicitado hace apenas 6 meses. Miré a Diego, quien evitaba mi mirada. ¿Qué empresa necesita un préstamo de ese tamaño tan repentinamente?, pregunté. Según entiendo, la importadora ha sido siempre un negocio estable. El silencio que siguió fue revelador. Fue mi madre quien finalmente habló, su voz apenas audible. No fue para la importadora, admitió. Diego tuvo problemas, deudas de juego. Necesitábamos el dinero rápidamente para evitar que cierta gente tomara medidas. La revelación me dejó atónita. No solo habían dispuesto de una propiedad que parcialmente me pertenecía, sino que lo habían hecho para cubrir las deudas de juego de Diego. La situación era aún peor de lo que había imaginado. ¿Deudas de juego?, repetí, incrédula. ¿Hipotecaron la casa de la abuela, la misma que me corresponde en parte, para pagar deudas de juego? Diego finalmente me miró. Su rostro una mezcla de vergüenza y desesperación. No sabía qué más hacer, Ana. Estas personas amenazaron a Sofía y al bebé. Papá y mamá solo intentaban protegernos. ¿Y quién me protegía a mí?, repliqué, sintiendo que la rabia se apoderaba de mí nuevamente. ¿Quién protegía mis intereses mientras ustedes tomaban decisiones que afectaban mi herencia sin mi conocimiento ni consentimiento? El licenciado Vargas, manteniendo su papel de mediador, intervino nuevamente. Creo que estamos descubriendo aspectos cada vez más complejos de esta situación. Quizás deberíamos tomar un breve receso para que todos puedan procesar esta nueva información. Asentí, agradecida por la oportunidad de recuperar mi compostura. Martín y yo nos retiramos a una pequeña sala adyacente, donde pude finalmente expresar todo lo que estaba sintiendo. No puedo creerlo, dije, paseando de un lado a otro. Deudas de juego, amenazas. ¿En qué estaba pensando Diego? ¿Y mis padres? Siempre cubriéndolo, siempre protegiéndolo, sin importar el costo. Martín me observaba con preocupación. Ana, esto cambia significativamente nuestra posición. La hipoteca sobre la casa complica cualquier acuerdo financiero. Y si Diego tiene problemas con prestamistas peligrosos, esto podría volverse aún más turbio. Tenía razón, por supuesto. Ya no se trataba solo de una herencia mal administrada o de favoritismo familiar. Había elementos potencialmente criminales involucrados. ¿Qué sugieres?, pregunté, confiando en su juicio profesional y personal. Creo que deberíamos exigir la transferencia inmediata de las acciones de la importadora a tu nombre, respondió después de pensarlo. Es lo único que no está comprometido en este momento. En cuanto a la casa, podríamos negociar que te paguen el valor correspondiente a tu mitad, aunque probablemente en plazos, dada la situación. Asentí, procesando su consejo. ¿Y qué hay del doctor Morales y mi situación en el hospital? Eso lo manejaremos por separado, dijo Martín con determinación. Tengo un colega especializado en derecho laboral que puede ayudarnos.
Lo que hizo el doctor Morales podría constituir discriminación laboral. Cuando regresamos a la sala de reuniones, mis padres y Diego parecían haber envejecido años en los pocos minutos de receso. El licenciado Mendoza hablaba urgentemente con ellos en voz baja, probablemente aconsejándoles sobre las implicaciones legales de todo lo revelado. El licenciado Vargas nos invitó a retomar nuestras posiciones. ¿Han tenido tiempo de reflexionar sobre esta nueva información?, preguntó. Sí, respondí con calma renovada. Y tenemos una propuesta concreta. Procedí a detallar nuestros términos. Transferencia inmediata del 30% de las acciones de la importadora. Pago en plazos del valor de mi mitad de la casa, considerando la hipoteca existente. Una declaración firmada reconociendo la falsificación de documentos, que no presentaríamos a las autoridades a menos que incumplieran el acuerdo, y una carta formal dirigida al Consejo Administrativo del hospital, explicando la interferencia indebida en mi carrera profesional. Mi padre, siempre el negociador, intentó regatear. El pago por la casa tendría que ser en plazos muy extendidos. Nuestra situación financiera actual es complicada. Entiendo, respondí, sorprendiéndome a mí misma con mi tono firme pero no vengativo. Podemos acordar un plan de pagos razonable, pero las acciones de la importadora deben transferirse de inmediato, y necesito garantías de que cumpliréis con todos los términos. El licenciado Mendoza, tras consultar brevemente con mis padres y Diego, asintió. Mis clientes están dispuestos a aceptar estos términos, con algunas modificaciones menores en los plazos de pago. Mientras Martín y el licenciado Mendoza comenzaban a discutir los detalles específicos del acuerdo, mi madre se inclinó hacia mí, hablando en voz baja. Ana, sé que hemos cometido errores terribles, dijo, con lágrimas en los ojos. Pero somos tu familia. A pesar de todo, ¿no podríamos intentar reconstruir nuestra relación? La miré. Esta mujer que había sido el centro de mi universo durante mi infancia, pero que sistemáticamente había priorizado a mi hermano sobre mí durante décadas. No lo sé, mamá, respondí honestamente. Han pasado demasiadas cosas. Se han dicho demasiadas mentiras. Quizás algún día podamos tener algún tipo de relación, pero nunca será lo que tú imaginas como una familia normal. Su rostro se contrajo de dolor, pero asintió, pareciendo aceptar finalmente la realidad de lo que sus acciones habían provocado. Diego, sentado frente a mí, habló entonces. Ana, sé que he sido un hermano terrible. Siempre di por sentado que merecía más atención, más recursos, más de todo. Nunca valoré lo que tú hacías, como cuidar a la abuela o incluso donarme sangre cuando la necesité. No espero que me perdones, pero quiero que sepas que lamento profundamente mi parte en todo esto. Sus palabras parecían sinceras, pero años de experiencia me habían enseñado a ser cautelosa con las disculpas de Diego. Demasiadas veces había mostrado remordimiento solo para volver a sus viejos hábitos cuando la crisis pasaba. El tiempo dirá si realmente lo lamentas, Diego, respondí. Las acciones hablan más fuerte que las palabras. 3 horas después, salimos de la oficina del licenciado Vargas con un acuerdo formal firmado por todas las partes. Martín llevaba una copia en su maletín, mientras yo sentía una extraña mezcla de alivio, tristeza y determinación. ¿Estás bien?, me preguntó mientras caminábamos hacia el estacionamiento. No lo sé, respondí con honestidad. Parte de mí se siente liberada, como si finalmente hubiera roto cadenas que ni siquiera sabía que llevaba. Otra parte está simplemente triste. Triste porque necesitamos abogados y mediadores para resolver algo que debería haberse manejado con amor y respeto desde el principio. Martín apretó mi mano comprensivamente. Las familias son complicadas, Ana. A veces, paradójicamente, necesitamos distancia para sanar. Cuando llegamos a casa, Lucía nos esperaba ansiosa. Su rostro se iluminó al vernos entrar, y de inmediato nos bombardeó con preguntas sobre cómo había ido la reunión. Le explicamos los términos del acuerdo de la manera más sencilla posible, sin entrar en los detalles más dolorosos sobre las deudas de juego de Diego o las amenazas. Ella escuchó atentamente, asintiendo ocasionalmente. Entonces, ¿ahora eres dueña de parte de la empresa del bisabuelo?, preguntó finalmente. Sí, respondí, aunque siempre lo fui, en realidad. Solo que ahora es oficial y reconocido. ¿Y el dinero de la casa? ¿Qué harás con él cuando te lo paguen? La pregunta me tomó por sorpresa. Con todo lo ocurrido, apenas había pensado en lo que haría con los fondos una vez que comenzaran a llegar. No lo sé, admití. Quizás podríamos renovar esta casa, o tal vez guardar para tu universidad. Lucía sonrió, su expresión más sabia de lo que correspondería a sus 15 años. Creo que deberías usarlo para ti misma, mamá. Siempre has pensado en los demás.
Es hora de que pienses en ti también. Sus palabras me conmovieron profundamente. Mi hija, a quien había criado principalmente sola, mostraba una empatía y madurez que me llenaban de orgullo. Esa noche, mientras Lucía dormía y Martín trabajaba en su estudio, me senté en el porche trasero de nuestra modesta casa, contemplando las estrellas y reflexionando sobre los eventos de las últimas semanas. La venganza que inadvertidamente había iniciado al presentarme en aquella fiesta para el bebé de Diego había desencadenado cambios que nunca hubiera imaginado. La transferencia de las acciones se completaría en los próximos días. Convirtían, por fin, en una accionista oficial de la importadora familiar. Los pagos por la casa comenzarían el mes siguiente, proporcionándonos un ingreso adicional que, aunque no nos haría ricos, definitivamente aliviaría nuestra situación financiera. Pero más allá de lo material, sentía que algo fundamental había cambiado dentro de mí. La niña que siempre buscó desesperadamente la aprobación de sus padres, que aceptó migajas de atención mientras veía a su hermano recibir banquetes de afecto y apoyo, había finalmente desaparecido. En su lugar estaba una mujer que entendía su propio valor, que ya no medía su valía por el reconocimiento familiar. El sonido de la puerta abriéndose interrumpió mis pensamientos. Martín salió al porche, trayendo consigo 2 tazas de té. Me entregó una y se sentó a mi lado en silencio, respetando mi espacio mental mientras admirábamos juntos el cielo nocturno. «Recibí un email del licenciado Vargas», dijo finalmente. «Tu padre ya ha iniciado los trámites para la transferencia de las acciones. Parece que, al menos en ese aspecto, están cumpliendo rápidamente». Asentí, no del todo sorprendida. Mi padre siempre había sido un hombre de negocios pragmático. Una vez aceptada la derrota, no veía sentido en retrasar lo inevitable. «También he estado pensando», continuó Martín, «en lo que mencionaste sobre el doctor Morales y tu situación en el hospital. Mi colega, la licenciada Torres, cree que tenemos un caso sólido de discriminación laboral si quieres proceder». Consideré sus palabras cuidadosamente. El doctor Morales había obstaculizado mi carrera durante años, colaborando con mi familia a mis espaldas. Merecía enfrentar consecuencias por sus acciones. Sin embargo, el hospital era más que solo el doctor Morales. Era un lugar donde había formado relaciones valiosas con colegas y pacientes, donde mi trabajo tenía significado. «Quiero hablar con él primero», decidí, cara a cara, sin abogados ni intermediarios. Quiero ver su reacción cuando le diga que lo sé todo. Martín pareció preocupado. «¿Estás segura? Podría manipular la situación». «Estoy segura», respondí con confianza. Ya no soy la misma persona que podía ser fácilmente manipulada. Además, dependiendo de su reacción, decidiré si proceder legalmente o no. A la mañana siguiente, solicité una reunión con el doctor Morales. Como director del departamento de enfermería, rara vez concedía audiencias privadas al personal, pero mi tono firme y la mención de asuntos familiares urgentes parecieron convencerlo. Entré en su oficina a las 2 de la tarde, vestida con mi uniforme habitual, pero con una actitud completamente diferente. Ya no era la enfermera sumisa que aceptaba sin cuestionar los repetidos rechazos a sus solicitudes de ascenso o mejora salarial. «Ana», me saludó con esa familiaridad condescendiente que siempre había utilizado. «¿Qué asunto familiar tan urgente necesitas discutir?» «Mi familia», respondí calmadamente. «Específicamente, su relación con ellos. Doctor Morales». Su expresión cambió sutilmente. Un ligero parpadeo de alarma que confirmó mis sospechas, antes incluso de que pudiera elaborar. «No entiendo a qué te refieres», dijo fingiendo confusión. «Creo que sí lo entiende», respondí, manteniendo mi voz firme pero profesional. «Entiendo que usted y mi padre han sido amigos durante años. Lo que no entendía, hasta hace poco, era cómo esa amistad había influido en mi trayectoria profesional aquí». El doctor Morales se removió incómodamente en su silla. «Ana, tu padre y yo nos conocemos, sí, pero eso no tiene nada que ver con...» «Por favor», lo interrumpí, «no insulte mi inteligencia. Tengo documentos que prueban su intervención para facilitar préstamos a mi hermano, mientras sistemáticamente bloqueaba mis oportunidades de avance profesional. La pregunta es, ¿por qué?». Su fachada de confusión se derrumbó. Con un suspiro, se reclinó en su silla, súbitamente envejecido. «Tu padre me ayudó considerablemente al inicio de mi carrera», confesó. «Cuando llegué a este país, sin contactos y con un título que nadie quería reconocer, él me ofreció un trabajo en la importadora. Eventualmente me apoyó para revalidar mis estudios y conseguir mi primer puesto aquí. Le debo todo». «¿Y pagó esa deuda obstaculizando mi carrera?», pregunté,
sin poder ocultar mi indignación. No exactamente, respondió, evitando mi mirada. Tu padre nunca me pidió explícitamente que te perjudicara. Simplemente mencionaba, de vez en cuando, que te convenía mantener un perfil bajo, que tenías responsabilidades familiares, y que un ascenso con más presión no sería lo mejor para ti. La manipulación era tan sutil como efectiva. Mi propio padre, presentándose como preocupado por mi bienestar, mientras en realidad aseguraba que nunca alcanzara una posición de verdadera independencia financiera. Entiendo, dije finalmente. Y ahora que sabe que he descubierto todo esto, ¿qué sugiere que hagamos? El doctor Morales pareció momentáneamente desconcertado por mi pregunta. Claramente esperaba acusaciones, ira, quizás incluso amenazas legales. Mi enfoque calmo y directo lo había descolocado. Supongo que depende de ti, respondió cautelosamente. ¿Qué es lo que quieres, Ana? Justicia, respondí simplemente. Quiero que mi trabajo y mis capacidades sean evaluados objetivamente, sin interferencias externas. Quiero las oportunidades que me han sido negadas sistemáticamente durante años. Asintió lentamente. Eso es razonable. Puedo arreglar una evaluación de desempeño inmediata con el comité de personal, sin mi participación directa para evitar cualquier percepción de parcialidad. Y quiero su compromiso escrito de que no habrá represalias, añadí, además de una revisión retroactiva de mi historial salarial comparado con colegas de similar experiencia y desempeño. Su rostro mostró alarma. Ana, eso podría abrir una caja de Pandora legal para el hospital. No si se maneja adecuadamente, respondí. No busco venganza, doctor Morales. Busco equidad. Y francamente, le estoy ofreciendo una salida mucho más favorable que la alternativa legal que mi esposo y su colega especialista en derecho laboral están preparados para iniciar. Después de una pausa tensa, asintió nuevamente. Prepararé los documentos necesarios. Y Ana, lo siento, debería haber sido más fuerte, más ético. Salí de su oficina con la sensación de haber cerrado otro capítulo doloroso de mi vida. No había buscado humillarlo ni destruir su carrera, como quizás él temía. Simplemente había exigido lo que me correspondía, ni más ni menos. 6 meses han pasado desde aquel día en que Lucía y yo nos presentamos inesperadamente en la fiesta para el bebé de Diego. 6 meses de cambios, ajustes y redefiniciones, tanto materiales como emocionales. La transferencia de las acciones de la importadora se completó sin contratiempos, y pronto comencé a recibir los dividendos correspondientes. No era una fortuna, pero representaba un ingreso adicional significativo que nos permitía vivir con mayor holgura. Los pagos por mi parte de la casa también comenzaron puntualmente, aunque sabía que tomaría años recibir el valor total. En el hospital, las cosas cambiaron drásticamente. La evaluación independiente de mi desempeño resultó en un ascenso inmediato a supervisora de enfermería, con el correspondiente aumento salarial. La revisión retroactiva de mi historial laboral también condujo a una compensación por años de salarios inferiores a lo que merecía según mi experiencia y calificaciones. El doctor Morales y yo manteníamos una relación estrictamente profesional, marcada por un respeto mutuo que, irónicamente, nunca había existido antes. Él parecía aliviado de que no hubiera buscado venganza legal, y yo apreciaba la oportunidad de finalmente ser valorada por mis méritos reales. Mi relación con mi familia, sin embargo, seguía siendo complicada. Mis padres habían intentado varias veces normalizar nuestra relación, invitándonos a cenas y eventos familiares. Asistía a algunos, principalmente para que Lucía pudiera conocer a su primo, el bebé de Diego, pero mantenía una distancia emocional que ellos claramente encontraban desconcertante. La herencia y el favor tan desigual que siempre habían mostrado habían dejado cicatrices demasiado profundas para sanar rápidamente, si es que alguna vez sanarían por completo. Sin embargo, ya no sentía la amargura corrosiva que había llevado dentro durante tantos años. En su lugar, había una especie de paz resignada, una aceptación de que mis padres eran quienes eran, con todas sus imperfecciones y prejuicios. Diego y yo habíamos desarrollado una relación diferente, más honesta en cierto modo. Las revelaciones sobre sus problemas de juego habían eliminado la fachada de perfección que siempre lo había rodeado. Ahora asistía regularmente a jugadores anónimos y parecía genuinamente comprometido con cambiar. Ocasionalmente, me pedía consejos sobre cómo manejar su paternidad o su matrimonio, algo impensable en nuestra dinámica anterior donde él siempre había sido el sabio y yo la hermana menor insignificante. Uno de los cambios más significativos, sin embargo, fue interno. La traición familiar que había sufrido, lejos de destruirme, me había liberado. Ya no buscaba desesperadamente la aprobación de mis padres,
o competía con el fantasma del hijo perfecto que Diego nunca fue realmente. Mi valor ya no estaba determinado por su reconocimiento o por la posición que ocupaba en la jerarquía familiar. Este nuevo sentido de libertad se reflejaba en todos los aspectos de mi vida. En el trabajo, expresaba mis opiniones con confianza, proponía cambios cuando los consideraba necesarios y mentoraba a enfermeras más jóvenes, algo que me proporcionaba una profunda satisfacción. En casa, Martín notaba el cambio. «Sonríes más», me dijo una noche mientras preparábamos la cena juntos. «Y no es solo por las circunstancias externas, es algo en ti, algo que se ha liberado». Tenía razón. La venganza que inadvertidamente había iniciado al presentarme en aquella fiesta con Lucía no había sido realmente sobre herir a mi familia o recuperar bienes materiales. Había sido sobre reclamar mi dignidad, sobre establecer que yo también importaba, que mis derechos y sentimientos merecían respeto. Una tarde, mientras organizaba algunos documentos en nuestro estudio, encontré una vieja fotografía. En ella, una versión mucho más joven de mí sostenía a una Lucía bebé, con mi abuela sentada a nuestro lado, sonriendo orgullosamente. Recordé cómo mi abuela siempre había visto algo en mí que mis padres parecían incapaces de reconocer. Su fe en mí, su amor incondicional, habían sido anclas durante los momentos más difíciles. «Te extraño, abuela», murmuré a la fotografía, «y gracias por seguir cuidándome incluso después de irte». Como si respondiera a un impulso, tomé la decisión de usar parte del dinero que estaba recibiendo para establecer una beca universitaria en nombre de mi abuela. Sería para estudiantes de enfermería de bajos recursos, especialmente madres solteras o jóvenes que, como yo en su momento, luchaban contra circunstancias difíciles para construir un futuro mejor. Cuando le conté a Lucía sobre esta idea, sus ojos se iluminaron. «Es perfecto, mamá. La bisabuela estaría tan orgullosa». Mi tío Javier, cuando se enteró, ofreció contribuir también. Nuestra relación se había fortalecido en estos meses, convirtiéndose en el apoyo familiar que siempre había deseado, pero nunca había tenido con mis padres. La primera reunión de la junta directiva de la importadora a la que asistí como accionista oficial fue reveladora. Mi padre, como presidente, claramente se sentía incómodo con mi presencia, pero mantuvo un trato profesional. Diego, que ocupaba el cargo de vicepresidente, parecía casi aliviado de tener otro par de ojos vigilando las finanzas de la empresa. Descubrí que tenía un interés genuino en el negocio y una perspectiva diferente que resultó valiosa. Mi experiencia en gestión hospitalaria ofrecía enfoques innovadores para ciertos problemas operativos. Gradualmente, incluso mi padre comenzó a valorar mis contribuciones, aunque nunca lo admitiría abiertamente. Una tarde, después de una reunión particularmente productiva, Diego me detuvo en el estacionamiento. «¿Sabes?», dijo con una sonrisa tímida, «la empresa funciona mejor desde que estás involucrada. Papá nunca lo dirá, pero incluso él lo ha notado». Fue un pequeño reconocimiento, pero significativo viniendo de él. La visita más difícil fue cuando finalmente acepté la invitación de mis padres para una cena dominical. Lucía insistió en acompañarme, y Martín ofreció venir también, pero sentí que esto era algo que necesitaba enfrentar por mi cuenta, al menos esta primera vez. Mi madre había preparado todos mis platos favoritos, un gesto que interpreté como un intento de reconciliación. La conversación fue inicialmente incómoda, con temas seguros como el clima y noticias generales dominando la mesa. Finalmente, mientras servía el postre, mi madre se animó a abordar el elefante en la habitación. «Ana», dijo, su voz inusualmente vacilante, «sé que las cosas han sido complicadas entre nosotros, pero quiero que sepas que tu padre y yo estamos orgullosos de ti, de la mujer en que te has convertido a pesar de nuestros errores». Miré a mi padre, esperando ver desacuerdo o incomodidad, pero para mi sorpresa asintió levemente. «Tu madre tiene razón», dijo, las palabras claramente difíciles para él. «Has demostrado una fortaleza que es admirable». No era una disculpa completa. Probablemente nunca la obtendría de ellos. Era demasiado pedir que admitieran plenamente décadas de favoritismo y manipulación, pero era un reconocimiento, y por ahora era suficiente. «Gracias», respondí simplemente, sin elaborar ni profundizar en lo que esas palabras significaban para mí. Cuando me iba, mi madre me detuvo en la puerta. «¿Vendrás el próximo domingo?», preguntó, una vulnerabilidad inusual en su voz. «No lo sé, mamá», respondí honestamente. «No puedo prometer que todo volverá a ser como antes. Necesito tiempo y espacio». Asintió, aceptando mi respuesta aunque pude ver la decepción en sus ojos. «Lo entiendo. Solo. La puerta siempre estará abierta». Mientras conducía de regreso a casa, reflexioné sobre el largo camino recorrido.
De alguna manera, la traición que había sufrido se había convertido en el catalizador para mi propia liberación. La herencia que finalmente había reclamado no era solo material, era la herencia de mi propia valía, de mi derecho a ser tratada con respeto y equidad. Lucía me esperaba ansiosa, curiosa por saber cómo había ido la cena. Le conté todo, incluyendo el torpe intento de reconocimiento de mis padres. ¿Crees que algún día las cosas serán normales entre ustedes?, preguntó. Define normal, respondí con una pequeña sonrisa. Creo que estamos construyendo un nuevo tipo de relación, una basada en el respeto mutuo, no en expectativas irreales o en roles predefinidos. Y eso, a su manera, podría ser mejor que lo que teníamos antes. Esa noche, mientras observaba a Lucía estudiar para un examen, con Martín trabajando tranquilamente en su laptop a mi lado, sentí una profunda gratitud por la familia que había creado, por los lazos basados en amor genuino y respeto mutuo. La venganza que había surgido de aquella visita inesperada a la fiesta del bebé de Diego había tenido resultados que nunca hubiera imaginado. No solo había recuperado lo que me pertenecía materialmente, sino que había encontrado algo mucho más valioso: mi propia voz, mi propio poder, mi propio lugar en el mundo. Y por primera vez en mi vida, ese lugar no estaba definido por mi relación con mis padres o mi posición en la jerarquía familiar. Estaba definido por mí misma, por mis propias elecciones y valores. Y eso, más que cualquier herencia material, era el verdadero tesoro que había ganado. Hay historias que no son solo historias, son espejos de la vida. Si esta te conmovió, ayúdanos a seguir contando otras que también merecen ser escuchadas. Muchas gracias y que tengas un excelente día.